El maestro de maestros. Hoy vamos a hablar de Confucio, conocido en Occidente como Confucio. Hoy vamos a hablar de las Analectas de Confucio. Este libro es de Editorial EDAF, del apartado de libros o series de Arca de Sabiduría. Tenemos las Analectas de Confucio en esta presentación renovada. Muy bonito el libro, la paleta de colores de la portada, maravillosa, te atrapa. Un libro de unas 300 páginas exactas, donde vamos a tener todo el apartado del conocimiento o lo que nos dejó o nos heredó el maestro Confucio. En el apartado histórico no hay necesidad de poner en cuestión si existió o no existió Confucio, pues es muy mencionado y es un patrimonio de la cultura china. A diferencia de otros personajes como Lao Tse, por ejemplo, que no se sabe si realmente existió ese viejo maestro, de Confucio no nacen ningún tipo de esos cuestionamientos en relación a su existencia. Pues sí se data y hasta se celebra su cumpleaños en este mismo mes de septiembre, el día 28, donde es el día del Maestro Supremo en China, celebrado y venerado. Confucio nació en el año 551 y murió en 579 a.C. Estas fechas pueden ser o no exactas, pero las investigaciones actuales no tienen nada mejor que ofrecer. El culto oficial confuciano ha creado a lo largo de los siglos una imagen convencional del maestro, y como consecuencia muchas personas han tenido imaginarlo como un viejo y solemne predicador, siempre formal, pomposo y hilaramente aburrido, como uno de esos hombres que llevan la moderación demasiado lejos. Como constante y refrescante a estos estereotipos generalizados, las Analectas de Confucio revelan a un Confucio lleno de vida, que sorprende constantemente. En uno de los pasajes, por ejemplo, el maestro ofrece un autorretrato insólito. El gobernador de cierta ciudad había preguntado a unos discípulos qué clase de hombre era Confucio, y como no supo qué responder, provocó la reacción del mismo Confucio. ¿Por qué no le dijiste simplemente que Confucio es un hombre tan apasionado y entusiasta que a menudo se olvida de comer y pierde la conciencia de la llegada de la vejez? Es revelador ese Confucio que acogió el entusiasmo como el principal aspecto que definía su carácter, y esto se confirma en otros episodios y afirmaciones de las Analectas. Por ejemplo, después de haber escuchado Confucio un raro fragmento de música antigua, se nos dice que la emoción se apoderó de él por sorpresa. Durante 3 meses olvidó el gusto de la carne. En otras muchas partes afirmaba que ese amor y éxtasis eran formas superiores del conocimiento. En diversas ocasiones podía también incomodar y sobresaltar a su entorno. Cuando su querido discípulo Yang Hui murió prematuramente, Confucio quedó destrozado. Su duelo fue salvaje. Gritaba con una violencia que sorprendía a las personas que lo rodeaban. Estas lo criticaron afirmando que en una reacción tan excesiva no era apropiada para un sabio, y la crítica fue rechazada por Confucio con indignación. Las Analectas de Confucio. Analectas también se puede traducir como recopilación de enseñanzas. Que también, una joya para tener dentro de la biblioteca y dentro del apartado orientalismo. Si te gusta esta corriente, estás pensando estudiar Confucio, conocer sobre el confucianismo. ¿Qué es eso del Confucio? Mucha gente erradamente dice el maestro de la confusión o el creador de la confusión. Pues esos son bagajes de la ignorancia y no provienen de una persona que estudie y contemple
al Confucio como ese maestro que nos dejó un gran bagaje de enseñanzas en el área de la política, de la sociedad, de la ética, de la moral y del hombre virtuoso. Ese hombre que contempla la piedad filial, conceptos que hoy en día en una sociedad revolucionada por el modernismo y las redes sociales, cada día se pierde ese ser auténtico en conexión con la naturaleza, pero en conexión con su deber y sus normas sociales, y también en conexión con sus familiares y sus ancestros, entendiendo que más allá de las diferencias, más allá de los errores, hay una piedad filial, algo que te contempla y que te conecta con ese ser que, imagínate tú, te dio la vida. Por eso también un mandamiento, ¿no? Honrar padre y madre. ¿Ok? Ya lo contemplaba Confucio hace mucho tiempo atrás. Este libro de las Analectas vamos a contemplar el índice. Tenemos primeramente un prólogo y una introducción. Luego comenzamos con las Analectas de Confucio, que están divididas en capítulos. En total 20 capítulos. Y luego tenemos las notas del escritor, que vamos a tener el mismo número de notas, cada una por un capítulo. Acá abro al azar, por ejemplo, el capítulo 2 y tenemos la enseñanza 2.20. Nos habla del señor Yikam. Preguntó: ¿qué puedo hacer para que el pueblo sea respetuoso, leal y aplicado? El maestro respondió: acércate a él con dignidad y éste será respetuoso. Sé tú mismo un buen hijo y un padre bondadoso, y el pueblo será leal. Eleva a los buenos y entrena a los incompetentes, y todos cumplirán con el deber del cielo. Fíjate que estas enseñanzas son del siglo IV a.C. y hoy en día, en pleno 2024, son de mucha importancia leerlas y conocerlas, pues los problemas que tenía Confucio hace muchos siglos atrás son los mismos problemas que contemplamos en la actualidad. Por acá tengo otro libro de Confucio. Este es titulado de esta manera: Los 4 libros de Confucio. También lo hacen de diferentes editoriales y hay diferentes autores que lo han traducido. Esta edición es a cargo de Joaquín Pérez Arroyo y es del Círculo de Lectores. Los 4 libros de Confucio. Y ustedes dirán, ¿cuáles son esos 4 libros de Confucio? ¿Qué contempla ese libro, que es mucho más grueso que el que nos acaba de mostrar Denis de las Analectas de editorial EDAF, a cargo de el autor Simon Leys? Fíjense ustedes. En los 4 libros de Confucio tenemos la presentación a cargo de Raymond Panikar. Tenemos una introducción sobre la filosofía confuciana, sobre las Analectas, sobre Mencio, que ya vamos a hablar de él. Y tenemos entonces los 4 libros que arrancan con las Analectas. ¿Okay? Son igual 20 igual. Y luego viene el libro de Mencio. ¿Quién es Mencio? Mencio es uno de los discípulos más queridos de Confucio. Tanto así que él siguió las enseñanzas de su maestro mucho tiempo después, y enseñando de un hombre virtuoso, de esa conexión con el cielo. Para Mencio, el hombre en sí mismo es bondadoso, es compasivo, muy diferente a lo que pensaría Freud del hombre, ¿no? Que dice que es malo por naturaleza. Para Mencio no. Para Mencio el hombre tiene su chispa divina, tiene su esencia divina, pero que las circunstancias, el entorno, la sociedad y la política lo van desviando de ese ser virtuoso y respetuoso. El tercer libro tiene que ver con la gran enseñanza y el cuarto libro viene siendo el justo medio. Finaliza con el glosario, la cronología y una bibliografía selecta. Esto es una joya, señores. Esto es una joya. Este libro es para sentarse y deleitarse. Lo que sí quería ver es como diferencias en la traducción. Quiero ver las diferencias, por ejemplo, entre las Analectas de editorial EDAF y esta edición. Por ejemplo, vámonos al libro 10. Okay, tenemos acá la enseñanza 1. Y acá vamos a buscar también capítulo 10. Mira, me abrió inmediatamente. Pero vámonos al capítulo 10.
Enseñanza 1, ¿ves? Acá nos dice, en su lugar natal, Confucio era modesto en sus maneras y hablaba con cautela, como si no supiera expresarse. Sin embargo, en el templo de sus antepasados y en la corte, su discurso era elocuente, aunque circunspecto. Acá tenemos libro 10. Enseñanza 1. Cuando Confucio en su pueblo se comportaba con sencillez, como si no fuera capaz de hablar, cuando se encontraba en el templo de los antepasados o en la corte, hablaba minuciosamente, pero con cuidado. Fíjense, bueno, las traducciones siempre van a generar diferencias de la manera como el autor traduce del chino al inglés, al español, al francés, al alemán. Los siniólogos son los que se encargan de estos estudios de traducción minuciosa. Vamos a leer la 2, ¿ok? Vamos a leer la enseñanza 2 de este capítulo 10. Nos dice, cuando en la corte conversaba con los funcionarios inferiores, era afable. Cuando conversaba con los funcionarios superiores, era respetuoso. Frente al soberano era humilde, aunque sereno. Y en esta otra edición nos dice, cuando Confucio en la corte hablaba con los cortesanos de rango inferior con gesto complaciente y con los de rango superior con gesto natural. Si el príncipe estaba presente, hablaba con respeto. Maneras de traducir la enseñanza confuciana. El confucianismo, nos preguntamos en la actualidad y siempre hay mucho debate, ¿es una religión, es una doctrina? Te lo dejo allí, te siembro esa pregunta para que sigas investigando, preguntando y cuestionando. La respuesta no te la voy a dar yo en esta oportunidad. Vamos a revisar por acá en esta edición de los 4 libros de Confucio lo que viene siendo el libro de Mencio. Vamos con el libro 1, que es el rey Hui de Liang. Cuando Mencio apareció ante Hui, el rey de Liang, este le dijo, el venerable no ha considerado que 1000 lis son una gran distancia para venir, porque tal vez hay en ello beneficio para mi reino. Mencio respondió, ¿por qué vuestra majestad habla de beneficio cuando también existe el amor de los hombres y la rectitud? Si el rey se pregunta, ¿cómo puedo beneficiar a mi reino? Los grandes señores se preguntarán, ¿cómo puedo beneficiar mi casa? Los caballeros y los plebeyos se preguntarán, ¿cómo puedo beneficiarme a mí mismo? Los superiores y los inferiores lucharán por el beneficio y el reino se peligrará. En un reino que tiene 10.000 carros, el que asesine a su soberano tendrá 1000. En un reino que tiene 1000 carros, el que asesine a su soberano tendrá 100. Apoderarse de 1000 carros entre 10.000 y 100 entre 1000 no es poco. Pero si se pone antes el beneficio que la rectitud, no se contentarán si no es con todo. El que ama a su prójimo no abandona a sus padres. El que tiene rectitud no descuida a su soberano. Si el rey habla de amor a los hombres y de rectitud, ¿para qué tendrá necesidad de hablar el beneficio? Recordemos que en los tiempos que vivía Confucio y mucho tiempo después, en los tiempos de Mencio, era un tiempo bastante conflictuado. Era la época donde todas las provincias de China estaban en guerra. Y emergieron estos autores, Confucio, Lao Tse, Chuanzhu, Liexi, entre otros, Mencio, para empezar a recobrar entre ellos el ser más elevado, más virtuoso en conexión con el cielo. En la antigüedad los reyes estaban en conexión con el cielo. Eso también lo vemos en la Biblia. Abraham, entre otros, estaban en conexión directa con Dios. Y el ser humano desde el ego, el poder, el control y sus propios intereses separó o cortó esa conexión con Dios. Y ahí es cuando empiezan la caída de los imperios, el hundimiento, etc. Empiezan estas enseñanzas que vemos a través de la Biblia, que son más desde el sufrimiento, el caos y el descontrol. Y en la antigua China pasaron por mucho de estas situaciones en desconectarse con la voluntad del cielo. Por eso constantemente Lao Tse, Chuanzhu, Confucio, Mencio
invitan al ser humano a la rectitud, a la virtuosidad, a la ética, a la moral y a obedecer las leyes del cielo. Si estás pensando en emprender un camino hacia el orientalismo, conocer más sobre la cultura china, este país que ha mantenido con vida su cultura, su población por más de 5.000 años, yo te invito a que empieces a leer Confucio, al maestro Confucio. Los jesuitas lo tradujeron como Confucio, pero su nombre pudiera ser entonces el maestro Cualquiera de estas ediciones va a caerte como anillo al dedo. Si te topas con los 4 libros de Confucio, ahora vas a poder comprender que es un libro más denso, porque también tiene las enseñanzas de Mencio y otros 2 libros más. Si consigues esta edición de DAF, ya sabes que solo vas a tener las enseñanzas de Confucio a través de sus analectas. Lunyu, su recopilación de enseñanzas, que vienen siendo como los evangelios. Estos son enseñanzas que fueron recopilando discípulos de sus discípulos durante esos 100 años después de su muerte. Fueron construyendo este tratado, este libro que conocemos hoy en día como las analectas. Esto fue Arca de Sabiduría. Recuerda activar la campanita de notificaciones, seguirnos, dejarnos en los comentarios cuál otro texto o autor te gustaría que contemplemos juntos en este espacio. Síguenos en todas nuestras redes sociales para más contenido. Si estás buscando capacitarte en el área del desarrollo espiritual, te invito a nuestro programa académico de psicología transpersonal con profesores de México, Argentina y Venezuela. Sin más que añadir, deseándote muchas bendiciones y que tengas muchas horas de lecturas muy nutridas. Hasta la próxima.